Bien. Ok, la clase que está pendiente es acerca de rehabilitación cardíaca y rehabilitación respiratoria. Estas áreas se consideran áreas emergentes dentro de la rehabilitación, que clásicamente siempre, bueno, ha sido la parte de medicina músculo-esquelética y la parte de eh, rehabilitación neurológica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo clásico, ver patología musculoesquelética y patología neurológica. Pero hay varias otras áreas dentro de la rehabilitación que son áreas relativamente nuevas, dentro de las cuales está la rehabilitación cardíaca y respiratoria. ¿Ya? Así que vamos a hablar un poco acerca de eso. Bien, para mencionar algo breve de la historia de la rehabilitación cardíaca, tendríamos que remontarnos al año, bueno, primero el año 1802, cuando William Heberden hace la descripción de la angina típica, ¿no? Pasa acá, bueno, pasan casi 150 años ya, para que los médicos se den cuenta del efecto negativo que tenía el reposo prolongado en cama. Durante ese tiempo, ¿no? Casi un siglo y medio, la indicación a los pacientes que tenían una patología cardíaca era quédate quieto y no te muevas, porque existía el temor de que la actividad física, al aumentar la carga de trabajo del corazón, pudiera originar alguna complicación o un desenlace negativo, ¿no? Entonces, al- la indicación era esa. En el año 44, bueno, Levin se da cuenta de los efectos dañinos de ese reposo prolongado en cama y para el año 1952 ya el paciente tenía que salir de la cama a la semana, ¿no? A la semana. En el año 1960 ya se comienza a hablar de la movilización temprana y el entrenamiento físico. Y para el 69 ya existe la definición formal de rehabilitación cardíaca por parte de la Organización Mundial de la Salud como un programa integral que ve por la salud cardiovascular. Ese concepto no se ha modificado prácticamente, ha tenido una actualización en el 94 y el concepto de rehabilitación cardíaca es el siguiente, ¿no? Es un conjunto de actividades requeridas para asegurar al paciente cardiópata una condición física, mental, social óptima que les permita ocupar por sus propios medios un lugar lo más normal dentro de la sociedad. Bueno, ese es el concepto clásico de la rehabilitación aplicado al paciente cardiópata, ¿no? El conjunto de actividades requeridas es un término muy abierto, es todos los tratamientos que mejoren la condición física, mental y social del paciente. Ya entonces ahí está pues la actividad física, ¿no? Los fármacos, la cirugía, ¿no? Entonces es hablar de rehabilitación cardiovascular, el concepto de rehabilitación cardiovascular no es más que hablar de un tratamiento integral, ¿no? Involucre todo aquello que el paciente necesite, pero prescrito en el momento adecuado, de la forma correcta, ¿no? Teniendo un buen diagnóstico. Y lo que se busca con esto es que el paciente tenga un buen nivel de funcionamiento, ¿no? O sea, lo más normal posible, ¿ya? Un buen nivel de funcionamiento. Entonces, bueno, es el concepto típico de rehabilitación, muy integral, que el paciente funcione adecuadamente como persona y a nivel social, ¿no? Aplicado al paciente cardiópata. Hay varios aspectos en un programa de rehabilitación cardiovascular y va a incluir un control y modificación de los factores de riesgo coronario. Incluye el tratamiento de ciertas enfermedades que además de ser enfermedades son factores de riesgo, como la hipertensión arterial, ¿no? Um, el entrenamiento físico, que es la piedra angular de un programa de rehabilitación, lo más característico, digamos, el apoyo y la parte psicológica, vocacional, el tratamiento y la evaluación médica y quirúrgica. Entonces, esos son los aspectos, ¿no? La evaluación médica, modificación de factores de riesgo, entrenamiento físico, que como les decía es la piedra angular,
lo más característico, apoyo psicológico, la orientación vocacional y social, y las modalidades terapéuticas que pueden ser con fármacos o con cirugía. Entonces, desde hace varios años ya, la rehabilitación cardíaca, esta es una de las cosas, porque siempre nosotros decimos que en rehabilitación hay estudios, pero son escasos, son pequeños, de forma tal que el nivel de evidencia y el grado de recomendación suele ser bajo, ¿no? Suele ser bajo. Eh, Cuando hablamos de patología musculoesquelética, sobre todo porque la patología musculoesquelética está asociada a cuadros de dolor, y el dolor es algo hasta cierto punto, pues una parte muy subjetiva, ¿no? Es subjetivo. Y es difícil, por lo tanto, de evaluar, ¿no? El tratamiento del dolor también tiene que ser multimodal, entonces es muchas veces difícil poder evaluar cuál tratamiento es el que tuvo más impacto en el control del dolor. Bueno, entonces, por varias razones, ¿no? No se pueden sacar conclusiones a veces fehacientes con algunas intervenciones, ¿ok? No es como, por ejemplo, yo quiero bajar los lípidos, utilizo un hipolipemiante y lo comparo con otro y veo cuál baja más los lípidos, ¿no? O sea, no hay un parámetro bioquímico. Generalmente evaluamos temas de dolor, por ejemplo. Y el dolor tiene una parte emocional, un componente psicológico, un componente funcional. O sea, es más complejo, ¿ok? Eso es lo que hace que a veces la evidencia no sea muy alta, ¿no? Pero en rehabilitación cardíaca es una excepción dentro de la rehabilitación, porque el nivel de evidencia y grado de recomendación es el más alto posible. Y esto es porque la rama de la cardiología es la que se ha encargado de hacer grandes estudios, ¿no? Grandes ensayos clínicos, grandes metaanálisis, donde una y otra vez se ha demostrado que la rehabilitación cardíaca como intervención integral, global, pues tiene un impacto tremendo en lo que es morbimortalidad en el paciente cardiópata. De forma tal que tenemos nivel de evidencia y grado de recomendación 1A, que es el más alto, ¿no? Y eso por parte de la Asociación Americana del Corazón y por parte también de del Colegio Americano de Cardiología, ¿no? Esto para los pacientes con enfermedad arterial coronaria, y también ya tiene nivel de evidencia y grado de recomendación 1A para los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea que para cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca ya hay ese nivel y grado de recomendación, ¿no? Nivel de evidencia y grado de recomendación. También es para valvulopatías, para arritmias, bueno, para una serie de condiciones cardíacas, pero en estos dos casos ya es indiscutible el beneficio. Y cuando algo en medicina tiene ese nivel de evidencia y grado de recomendación 1A, pues si no se hace, estás entrando en terreno de negligencia médica, ¿ok? Es como un paciente posinfarto, ¿no? Que el beta bloqueante es uno de los fármacos que tiene nivel de evidencia 1A, y entonces tú no se lo prescribas. Es un error, es una negligencia, ¿ok? Entonces, cuando algo en medicina tiene una base tan sólida en asociaciones de tanto nivel, es obligatorio, ¿ya? Salvo que haya una condición que lo contraindique, ¿no es cierto? Salvo que haya alguna situación especial en el paciente que así lo contraindique, pero mientras no haya una situación especial en el paciente que así lo contraindique, cuando algo tiene nivel de evidencia y grado de recomendación 1A, es obligatorio, y si no lo haces, es negligencia médica, ¿ok? Entonces, la rehabilitación cardíaca es obligatoria en estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver que no todos los pacientes con cardiopatía isquémica son derivados. Claro, uno puede decir, espera, ¿no? O sea, hay contraindicaciones. En esos pacientes no. Pero cuando tú coges a los pacientes elegibles, ¿ya? No a todos, sino a los pacientes elegibles, o sea, los pacientes que tienen indicación de rehabilitación cardíaca, y ves el porcentaje de pacientes que reciben, a los que se les prescribe rehabilitación cardíaca, el porcentaje de elegibles que reciben, que se les prescribe rehabilitación cardíaca, es bajísimo, es bajísimo. Bajo el concepto de que es obligatorio, entonces hay un gran error ahí. Ya hay un gran error ahí por corregir. No se les prescribe a los pacientes el programa de rehabilitación cardíaca a pesar del nivel de evidencia y grado de recomendación. Por ejemplo, miren, este es el Programa Nacional de Rehabilitación Cardíaca de Cuba.
que es uno de los países de América Latina que tiene las mejores tasas, el mejor desarrollo, la mejor cobertura en rehabilitación cardíaca, ¿no? Los pacientes después de un infarto miocárdico agudo, más o menos entre el 50, en el 2007 ya mejoró a 60% de los elegibles se les prescribía rehabilitación cardíaca. Los pacientes que habían tenido un intervencionismo coronario mejoró, ¿no? El porcentaje de 27 a 34%. Casi todos los pacientes después de cirugía sí eran derivados a rehabilitación cardíaca. Y estas son cifras altísimas si lo comparamos con otros países, ¿no? Porque la mayoría de países de América Latina, de los pacientes elegibles, solamente el 5 a 10% son pacientes que se les prescribe rehabilitación cardíaca. ¿Ya? Entonces, es una herramienta que está muy poco aprovechada, ¿no? Es por esto que estos autores, es por esto que estos autores hablan de que en toda América Latina la rehabilitación cardíaca no tiene el apoyo que debería y únicamente se ofrece a algunos pacientes, ya 5 o 10%, a los que podríamos considerar privilegiados, ¿no? Si ustedes conocen un paciente cardiópata que está en rehabilitación cardíaca, es un paciente sumamente privilegiado, porque el impacto que tiene la rehabilitación cardíaca en mortalidad y en morbilidad es enorme. Como vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? Bueno, reduce el área de infarto, tiene efecto antiaturdimiento miocárdico, pueden revisar el concepto de miocardio aturdido, ¿no? Tiene efecto antioxidante, efecto antiarrítmico, reduce la disfunción endotelial posisquémica, tiene un efecto antitrombótico, favorece la angiogénesis. Esta es de la revista cubana de medicina. Bueno, un programa de prevención secundaria, ¿ya? Porque esto va de la mano, la prevención secundaria con la rehabilitación cardíaca va de la mano. Entonces, un programa de prevención secundaria a través del ejercicio físico que se hace en rehabilitación cardíaca es la intervención que tiene el mejor nivel de evidencia para contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con enfermedad arterial coronaria, en particular después de un infarto agudo de miocardio, pero también se incorporan aquí a los pacientes con intervencionismo y los pacientes que tienen falla cardíaca crónica, ¿no? Insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, bueno, esto es del 2010, ¿ya? ¿A qué se refiere que la prevención secundaria a través del ejercicio físico basado en rehabilitación cardíaca es la mejor intervención? Ya. Lo que pasa es que, bueno, probablemente las ramas de la medicina que más investigación hacen son la cardiología, la oncología, ¿no? Hacen muchísima investigación. Y en el campo de la cardiología se ha investigado, ¿no? Cuánto impacto tienen cosas bien puntuales sobre morbimortalidad, los fármacos, por ejemplo. Y se estudia la reducción absoluta de riesgo y la reducción relativa de riesgo también. Entonces, por ejemplo, de los fármacos, la reducción absoluta de riesgo, que es el valor que te da una idea más exacta de realmente cuál es el impacto de una intervención médica sobre el pronóstico en una enfermedad, es la reducción absoluta de riesgo, más que la reducción relativa de riesgo, ¿no? Entonces, cuando se analiza la reducción absoluta de riesgo, ¿no? De los fármacos, el fármaco que más reduce mortalidad de los que se prescriben después de un infarto agudo de miocardio son los hipolipemiantes, ¿ya? Tienen una reducción absoluta de riesgo de aproximadamente 4%, en algunos estudios hasta 7%, pero no más, ¿no? El beta bloqueante de forma individual está por debajo de eso. Bueno, cualquier fármaco está por debajo, entre 4 hasta un 7% los hipolipemiantes, con reducción absoluta de riesgo.
que se estudia a 5 años y también a 10 años. Entonces, cuando uno estudia el ejercicio físico basado en rehabilitación cardíaca y analizas la reducción absoluta de riesgo, te da cifras enormes de reducción absoluta de riesgo, ¿no? Te da reducción absoluta de riesgo de 40%, por ejemplo, ¿ya? Que son cifras desmesuradamente altas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue la crítica? ¿Cuál fue la crítica? La crítica que salió es que el paciente que va a rehabilitación cardíaca tiene un mejor pronóstico que el paciente que no puede ir, porque los pacientes que están más delicados ni siquiera pueden recibir rehabilitación cardíaca, entonces están en su casa. Por lo tanto, dijeron el dato está falseado. Pero en estadística todo se puede ajustar, se puede volver a estudiar, y entonces salieron nuevos estudios con los ajustes pertinentes. Y sí, efectivamente era una cifra que estaba inflada, pero la rehabilitación absoluta de riesgo, haciendo todos los ajustes necesarios, estadísticos, etcétera, salía que era 25%. 25% también es tremendamente más alto que cualquier fármaco y que cualquier combinación de fármacos, ¿no? Luego, la observación que se hizo también fue en el sentido de que eh, la mayoría de programas de rehabilitación cardíaca que se evaluaron incluían optimización del tratamiento farmacológico. Entonces decían, bueno, lo que está pasando es que estos pacientes están recibiendo los fármacos, ¿no? Entonces por eso tienen tasas tan altas de reducción absoluta de riesgo, de reducción de mortalidad. Pero el hecho y la respuesta contundente aquí es que tú tienes dos opciones, ¿no? Mandar al paciente, estás en la consulta, ¿ya? Eres internista, eres cardiólogo, eres médico general y tienes un paciente cardiópata, eres geriatra, ¿no? Neurólogo, ¿ya? Y tienes un paciente cardiópata y tú tienes la opción de mandarlo formalmente, prescribirle rehabilitación cardíaca o mandarle los fármacos y decirle, pues, coma sano y camine 30 minutos todos los días, ¿no? Y está demostrado que cuando el paciente se le prescribe formalmente rehabilitación cardíaca, entonces ahí está el impacto, ahí, y cuando recibe ese tratamiento tiene mucho mejor pronóstico, ¿ok? Independientemente de que, claro, o sea, parte del impacto es porque el paciente va a tener mejor adherencia a los fármacos, es cierto, pero el hecho es que tú cuando evalúas la intervención como tal de rehabilitación cardíaca tiene ese impacto en el paciente, demostrado estudio tras estudio. Entonces, sí es cierto que incluye optimización farmacológica, pero el impacto está cuando analizas la rehabilitación cardíaca como intervención global. Si no la haces, hay una diferencia enorme, ¿ya? Entonces, igual, de todas maneras, tienes que prescribirla, ¿ok? Creo que sí me dejé entender en esa parte, ¿no? Pueden haber críticas de todo tipo, pero está demostrado que si tú prescribes formalmente rehabilitación cardíaca, el paciente va a ir mejor. Así que en países del primer mundo, la rehabilitación cardíaca es prácticamente obligatoria. Estados Unidos, muchos países de Europa tienen también cifras bastante bajas, ¿no? De derivación de rehabilitación cardíaca y por lo tanto los programas de rehabilitación cardíaca, dada la evidencia, cada vez se están fortaleciendo más, se hacen más conocidos. La Sociedad Española de Cardiología tiene todo un capítulo, ¿no? De prevención secundaria y rehabilitación cardíaca sumamente fuerte, llevada por cardiólogos, ¿no? Vamos a ver más adelante también cómo es el equipo multidisciplinar, porque el programa puede estar a cargo de un médico rehabilitador también. O en el equipo puede haber un cardiólogo y un médico rehabilitador también, como ocurre en muchos centros. Aquí un poco más de impacto del programa, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que los pacientes que reciben un programa de rehabilitación cardíaca post-infarto, por ejemplo, tienen un impulso, ¿no? Una mejora en la sobrevida de hasta un 59%. También es un dato enorme, ¿no? Y esta cifra coincide ya con lo que se encontró en este otro estudio, ¿no? Que se publicó en la revista americana del Colegio de Cardiología en el 2009, donde había una reducción del riesgo relativo, aquí evaluaron riesgo relativo, una reducción del 59% en la mortalidad en los pacientes que recibían rehabilitación cardíaca. Entonces, fíjense, o sea,
La mejora de la sobrevida o la disminución de la mortalidad, son cifras enormes cuando el paciente recibe este tratamiento de manera formal. Los seguros también se han visto obligados, ¿no?, a incluir este tipo de tratamiento. Al inicio, cuando los programas de rehabilitación cardíaca pues todavía estaba formándose la evidencia, los seguros no lo cubrían, ¿no? Esto es un poco de las anécdotas en Estados Unidos, donde pesa mucho el tema de los seguros, pero ya cuando hubo la evidencia tan contundente, los seguros estaban obligados a cubrir este tratamiento, ¿ya? Denominado rehabilitación cardíaca, que incluye fármaco, ejercicio, dieta, dejar de fumar, educación al paciente, control de factores de riesgo, todo lo que mencionamos, ¿no? Toda esa intervención sumamente integral. Pero que si tú lo haces por disgregado, no va bien, ¿ya? Si tú lo haces en conjunto, integrado, supervisado, bajo un programa que se llama rehabilitación cardíaca, entonces la cosa funciona mucho mejor. Como el paciente generalmente tiene muy buena adherencia a la actividad física, porque el paciente se va sintiendo mejor cada vez, entonces tiene muy buena adherencia a la actividad física, al ejercicio físico terapéutico para mejoría cardiovascular, y además está recibiendo educación que no solamente brindar información, ¿no?, sino realmente es una forma de educar al paciente donde buscas que realmente haya eh, un cambio conductual, ¿no?, una autorresponsabilidad conductual. Entonces el paciente cuide adecuadamente el tema de la dieta, deje el hábito tabáquico, etcétera. Bueno, y como estas terapias son grupales, entonces hay una excelente adherencia, ¿no? Y hay una excelente adherencia al fármaco también, porque la tasa de abandono del fármaco es sumamente alta al año. Más del 50% de los pacientes dejan de tomar los medicamentos al año. Incluso hay una tasa altísima de pacientes que simplemente no recogen la receta, ¿no? Entonces tú le prescribes, sale de la consulta y el 100% no recoge la receta. Ahí nomás ya hay un abandono del tratamiento. Entonces, bajo un programa de rehabilitación cardíaca, todo esto, estas cifras son mejores. Y por lo tanto, los seguros se han visto obligados a cubrir programas integrales de rehabilitación cardíaca, ¿ya? Y lo cubren, pues, ¿no? Por 3, 4 meses, ¿ya? Aunque esto pudiera durar más, ¿no? Bueno, ahí sí tratan a veces de hacer ah, demostrar que de repente en 3, 4 meses vas a tener el mismo beneficio casi que un programa de 6 meses, ya con el objetivo de tener el sustento de decir, mira, te cubro por este tiempo nada más, ¿no? Pero el hecho es que hay un beneficio, los pacientes tienen que recibir un programa de rehabilitación cardíaca, el programa tiene una determinada duración, ¿no?, que va en torno a los 3, 4 meses, se puede extender hasta los 6 meses. Y bueno, también ya está demostrado, parecido a lo que en algún momento les comenté de los programas de rehabilitación neurológica para infarto cerebral, ya no se abandona al paciente a su suerte después que complete el programa, sino que tiene que haber también un programa de mantenimiento, ¿no? Aquí pasa algo parecido. Los objetivos son mejorar la capacidad funcional, lograr beneficios físicos y psicológicos para mejorar la calidad de vida, minimizar riesgos, maximizar los beneficios, ¿no? Los resultados, bueno, hay que hacer una evaluación clínica inicial, médica y funcional, estratificación de los factores de riesgo. Esta es una parte importantísima, estratificar el riesgo, porque de eso depende la intensidad del programa. Supervisión médica permanente y monitoreo cardíaco, estilo de vida saludable. Se obtiene una mejoría funcional psicológica de los factores de riesgo, mortalidad, calidad de vida. Ese es el equipo multidisciplinario, ¿no? La evaluación médica y la prescripción del programa puede estar a cargo del médico rehabilitador, el cardiólogo, también un médico deportólogo, un internista y un psiquiatra ponen aquí también
La monitorización del ejercicio, o sea, de la sesión de ejercicio físico terapéutico, va a estar a cargo del fisioterapeuta y en algunos centros, en algunos lugares, también un técnico en educación física, ya que esto he visto que lo hacen así en algunos países como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Hay técnicos en educación física que se certifican, ¿ya? Son unos cursos de certificación especiales para poder monitorizar también este ejercicio, ¿no? En nuestro medio no existe esta figura, lo hace el fisioterapeuta nada más. Y la evaluación o la prescripción en nuestro medio está a cargo o del cardiólogo o del rehabilitador, hasta donde yo conozco y he podido observar y ver en los distintos hospitales que cuentan con programas de rehabilitación cardíaca, que además son poquitos y que además son programas bastante modestos, ¿no? Pero ya por lo menos existen y al existir, pues pueden ir mejorando, ¿no? Son programas modestos, realmente programas bastante completos de rehabilitación cardíaca, INCOR, Almenara y Rebagliati, ¿no? Los demás hospitales, pocos son los que tienen rehabilitación cardíaca y generalmente los que tienen pues son programas bastante sencillos, modestos, ¿no? Aquí, para poner el ejemplo acá, que ustedes están más familiarizados con los hospitales acá de Lambayeque. Por ejemplo, de los dos hospitales grandes que tenemos, el hospital regional no tiene programa de rehabilitación cardíaca, a pesar de la abrumadora evidencia científica, y el hospital Almanzor tiene un programa bastante sencillo de rehabilitación cardíaca. ¿Okay? Donde, bueno, más que hacer un tratamiento así sumamente integral como debería hacerse, pues nos dedicamos más a ver la parte de ejercicio físico terapéutico y el resto de cosas están un poco disgregadas, ¿no? Pero existe el programa y pues tiene que ir mejorando, ¿no? Um, en países del primer mundo hay unidades completas de rehabilitación cardíaca que son como pequeños centros, ¿no? Que se dedican solamente a hacer prevención secundaria y rehabilitación cardíaca y tienen todo ahí, todo, absolutamente todo. Tienen terapia física, terapia ocupacional, la parte nutricional, psicológica, etcétera. Y todo, o sea, toda áreas grandes en infraestructura, equipamiento, etcétera, dedicadas al campo solamente de la rehabilitación cardíaca. Bien, y bueno, la parte de educación al paciente está a cargo de la enfermera, el psicólogo, el dietista y el asistente social. Bien, de los pacientes que se consideran elegibles para un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? Pueden estar allí, por ejemplo, los pacientes con síndrome coronario agudo, después de un infarto de miocardio, que han tenido cirugía de bypass aortocoronario, intervencionismo coronario percutáneo, angina estable, que tienen válvula protésica, y los pacientes con trasplante de corazón o corazón-pulmón. Las indicaciones ya se las comenté: IMA, angina, insuficiencia, arritmias, ¿no? Posangioplastías, etcétera, trasplante cardíaco, comentamos eso. Cirugía valvular congénita vascular periférica también, ¿no? Vascular periférica, creo que en algún momento hablamos que en el concepto amplio de enfermedad cardiovascular, les dije, si estaba interesado, podían ver la clasificación en UpToDate, por ejemplo, que te hablan que la patología vascular periférica es un tipo de enfermedad cardiovascular, así que entran dentro de la rehabilitación cardíaca, es más bien rehabilitación cardiovascular. Los factores de riesgo coronario, incluso pacientes con factor de riesgo, aunque todavía no tienen una cardiopatía, ¿no? Múltiples factores de riesgo, deberían ir a un programa de rehabilitación cardiovascular. Y esto va de la mano con la filosofía en rehabilitación, que no solamente es para rehabilitación cardíaca, sino en general, que no solamente tratas la discapacidad, sino que intentas prevenirla cuando te das cuenta que un paciente es potencialmente un discapacitado cardíaco, ¿no? Entonces, un paciente con múltiples factores de riesgo es potencialmente un discapacitado cardíaco y se puede intervenir con un programa de rehabilitación cardíaca para que no se establezca esa discapacidad. Así que aquí el nivel de evidencia grado de recomendación no es 1A, pero es lo suficientemente alto como para recomendarle al paciente
con múltiples factores de riesgo, sabes que anda un programa de rehabilitación cardíaca. Porque al ser tan integral, pues entonces el paciente va a tener igualito todos los beneficios, ¿no? Control de los factores de riesgo, va a bajar de peso, nutrición, ejercicio, partes individual, partes en grupo, y la gente se apega mucho a eso y hay un reforzamiento positivo entre los miembros de los grupos que se forman de rehabilitación cardíaca. Se suelen ayudar mucho entre ellos además. Creo que eso es parte del éxito del programa. Pero hay contraindicaciones, como yo les decía, ¿no? Por ejemplo, arritmias severas, insuficiencia cardíaca grado 3, infecciones generalizadas, neoplasias terminales, edema agudo del pulmón, tromboembolia complicada, trastornos sociomusculares y neurológicos que limiten el ejercicio. Aquí ayuda mucho, puede ayudar mucho un buen médico rehabilitador, porque a veces hay cuestiones musculoesqueléticas que no le permiten al paciente hacer el ejercicio físico terapéutico de tipo cardiovascular, pero son cuestiones manejables. El paciente, la comorbilidad más, se ha estudiado, la comorbilidad más frecuente en un programa de rehabilitación cardíaca, lumbalgia, igualito que en la población general, lumbalgia, ¿no? Pero tú puedes tratar esa lumbalgia. Y tenemos herramientas para tratar esa lumbalgia, para tratar la artrosis de rodilla, ¿no? Que de repente no son herramientas que las pueda tener un médico cardiólogo, ¿no? Entonces el médico rehabilitador ahí puede infiltrar, bloquear, hacer plasma rico en plaquetas, ozono, proloterapia, ajustar fármacos para el dolor, prescribir terapia física dirigida a manejo del dolor de forma tal que mejores la condición del paciente en estos aspectos musculoesqueléticos y neurológicos y hagas que el paciente pueda recibir el programa de rehabilitación cardíaca. ¿Ok? Entonces ahí la figura del médico rehabilitador puede aportar mucho, además que hay mucha comorbilidad de los pacientes cardiópatas con problemas musculoesqueléticos y neurológicos. No es infrecuente en distinto orden ver pacientes que han tenido un infarto, están en su programa y después hacen un ACV, ¿no? Y hacen hombro doloroso, espasticidad con dolor, etc. Entonces le pones toxina botulínica, bueno, o sea, mejoras la condición del paciente, de sus problemas musculoesqueléticos y neurológicos para que pueda realizar el programa de rehabilitación cardíaca. Beneficios, bueno, esto ya hablamos, varios estudios muestran evidencia de disminución de la mortalidad total y de mortalidad cardiovascular. Disminución de mortalidad se piensa es secundaria a la mejoría del acondicionamiento cardiovascular, mejor vigilancia de los pacientes, ¿no? Mejor vigilancia, supervisión y reducción de los factores de riesgo. Disminución de los síntomas de angina de pecho en pacientes con enfermedad coronaria, síntomas relacionados con falla cardíaca, ya, mejoría funcional del paciente que depende de la intensidad del ejercicio. Control del sobrepeso, ¿no? La parte nutricional, mejor control de la hipertensión arterial, disminución del hábito de fumar, claro, mejora la hipertensión arterial porque el ejercicio físico, ustedes saben que a largo plazo, mediano a largo plazo, baja la presión arterial. Además, hay mejor adherencia a los fármacos, habíamos dicho. Disminución del hábito de fumar, mejoría en el sentimiento psicosocial de bienestar, reducción del estrés emocional, mejor readaptación biosocial y laboral. Hay una pequeña competencia sana en el grupo también que se forma de rehabilitación cardíaca, porque la mayoría son gorditos, ¿no? Muchos son gorditos, tienen sobrepeso, pero comienzan a bajar de peso con la parte del ejercicio físico, nutricional, etc. Ya. A ver, realización de actividad física, ya que el ejercicio protege el corazón, porque ya, esto ya vimos también, reduce la presión sanguínea, mantiene peso corporal saludable, esto ustedes creo que lo pueden recordar, esto de beneficios del ejercicio, creo que está mencionado desde Guyton, lo deben haber escuchado esto, ¿no? Reduce los niveles de glicemia, mejora el estrés, la depresión, la ansiedad. Los que se leyeron el capítulo de ejercicio físico del Guyton recordarán que menciona todos estos beneficios, ¿no? Mejora la circulación, el tono, la fuerza muscular, cuando estudiaban fisiología. Mejora la sensación de bienestar, etc. Estratificación de riesgo. Ya, este es un punto clave. Hay que estratificar el riesgo porque yo les decía que de esa estratificación de riesgo es que depende la intensidad del programa, ¿no? Además que tú vas a saber también el riesgo de morbimortalidad. Esa es la estratificación de riesgo, ¿no? Vas a ver el tipo, vas a determinar el tipo de duración de la supervisión médica y el monitoreo cardíaco y determinar el tipo del nivel e intensidad del programa de ejercicios. ¿En qué se basa? Bueno, en los eventos coronarios previos, otros factores de riesgo coronarios, características del episodio de complicaciones, extensión o localización, prueba de esfuerzo y pruebas complementarias.
Aquí conviene recordar también el concepto de MET, ¿no? Es la energía consumida en estado de reposo durante un minuto. O sea, en estado de reposo, ¿cuánta energía consumes? Eso es más o menos 3.5 mililitros por kilogramo por minuto, el consumo de oxígeno. Y eso, para no hacer los cálculos tan complejos y con tantas unidades, es un MET, ¿no? Un equivalente metabólico. Y así es como se saca la actividad. Caminar, por ejemplo, caminar lento es 1 o 2 mets, un poco más rápido 2 o 3 mets, bicicleta estática o estacionaria 2 o 3 mets, ¿no? Ya, ahí pueden ver más o menos bicicleta estática con un poco más de carga, 5 o 6 mets. Correr, ya estamos en 7 o 8 mets, ¿no? Bueno. Entonces uno tiene que llevar al paciente al rango de 7 o 8 mets en un programa de rehabilitación cardíaca porque ahí ya prácticamente haces de todo, ¿no? Haces prácticamente de todo. Corres, haces bicicleta, alpinismo, equitación, esquí de fondo, natación, remo, canoa, ya para qué más, ¿no? O sea, tienes 7, 8, logras 7, 8 mets, ya está, ya. Se ha cumplido el objetivo. No obstante, hay pacientes que logran más y ahí están las equivalencias, ¿ok? Yo diría que 6, 7 mets también estamos bastante bien. Y bueno, eso ahí pueden revisar el resto de actividades, ¿no? Otra cosa que tener en cuenta es que el ejercicio físico se va a dividir en dos grandes grupos, de alto impacto y de bajo impacto, y se refiere al impacto en el sistema musculoesquelético. ¿Okay? Entonces, de alto impacto para el sistema musculoesquelético es correr, actividades de salto, baloncesto, voleibol, ¿no? Balonmano. Y de bajo impacto para el sistema cardiovascular, caminar, bicicleta estática, natación, elíptica, esquí de fondo. Entonces, o sea, alto impacto, sobre todo, estamos hablando de las que soportan carga, rodillas, caderas, lumbar. Así que si un paciente tiene esos problemas, pues correr no, porque le vas a provocar sobrecarga y por lo tanto dolor, rodillas, caderas, columna, lumbar. Así que ahí bicicleta estacionaria, ¿no? Bicicleta estacionaria sin ningún problema. Así que es el mejor ejercicio. Incluso en personas que no sufren de patología musculoesquelética, igual con una visión preventiva, deberías aprovechar más los beneficios de los ejercicios de bajo impacto, ¿no? Que los de alto impacto. Ya eso es un dato para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, haces la clasificación en base a la prueba de esfuerzo, donde vas a sacar los METs. Bajo riesgo, si el paciente tiene una capacidad de esfuerzo mayor de 7 METs, ese paciente está prácticamente rehabilitado, ¿no? Desde el punto de vista de capacidad física, pero a veces hay que trabajar otras cuestiones del programa de rehabilitación, ¿no? Mejor adherencia a fármacos, bajar de peso, dejar de fumar, el aspecto psicológico. Recuerden que son pacientes que han visto la muerte muy de cerca y tienen miedo, ¿no? Son pacientes que han sobrevivido a un infarto cardíaco. Pues son pacientes que tú le hablas que ha sobrevivido a un infarto cardíaco y son pacientes que dicen, pucha, podría haber estado muerto. Y es la verdad, o sea, son pacientes que han sobrevivido a esto, pero han visto la muerte muy de cerca y por lo tanto muchas veces hay cuestiones psicológicas que trabajar, ¿no? La esfera sexual también, porque hay muchas veces dudas al respecto, temor del paciente, de la pareja, ¿no? Y es un tema que también se aborda dentro del programa de rehabilitación cardíaca. No obstante, el paciente puede tener más de 7 METs, pero puede lograr más, ¿no? Entonces, igual, debe recibir su programa de rehabilitación cardíaca. Ausencia de isquemia o angina en la prueba de esfuerzo, respuesta tensional al esfuerzo normal, ausencia de arritmias graves durante el ejercicio, fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 50%. Riesgo moderado, pacientes que han sufrido más de 2 infartos, capacidad de esfuerzo de 5 a 6.9 METs, prueba de esfuerzo positiva eléctrica o clínica, caída de la presión arterial durante el ejercicio, patología asociada que puede empeorar la cardiopatía y una fracción de eyección de 35 a 50. Y riesgo elevado, ¿no? Son pacientes que tienen menos de 5 METs, logran menos de 5 METs, angina estable a bajo nivel de esfuerzo, o sea, con poco esfuerzo ya hacen angina, ¿no? Enfermedad multivaso o con lesiones severas, arritmias graves durante el ejercicio y una fracción de eyección por debajo de 35%. El programa de revisión cardíaca, la evaluación médica, la prescripción de ejercicios, todo eso incluye, ¿no? Modificación de factores de riesgo, educación y consejos.
Y son tres fases, fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 es la fase hospitalaria, la fase 2 es la fase ambulatoria, ¿ya? Y la fase 3 es la fase de mantenimiento. Entonces, comprende, atención, ahí está, intrahospitalaria, ambulatoria y domiciliaria. La domiciliaria es de mantenimiento. Todas incluyen actividad física, psicología, educación, modificación de factores de riesgo, asesoría nutricional, laboral, ya, todo lo que hemos conversado, ¿no? La fase 1 va del segundo al séptimo día posima, que generalmente los pacientes son dados de alta bastante rápido en la actualidad, con los protocolos de tratamiento que se manejan actualmente. Entonces, se hace una actividad de 1 o 2 METs, que ustedes ya vieron ahí que incluye, y el objetivo es una filosofía preventiva, ¿no? O sea, prevenir las complicaciones del reposo prolongado que en varias ocasiones hemos hablado, ¿no? Entonces, esas complicaciones del reposo prolongado aparecen en 24 48 horas, la hipotrofia del cuádriceps, o sea, son cosas que hay que manejar con una filosofía preventiva. Este, Prevenir tromboembolias, que es parte de las complicaciones del reposo prolongado, disminuir la ansiedad y el estrés. Ya, bajo monitoreo cardíaco hay que hacer ejercicios respiratorios, ejercicios de relajación, ejercicios activos asistivos para articulaciones, información y apoyo psicológico, ¿no? Ya desde el inicio, fíjense, la parte psicológica también. Del octavo día hasta el día de la alta hospitalización, cuando las hospitalizaciones son más prolongadas, ya se puede trabajar incluso de 2 a 4 meses, ¿no? Marcha en su ambiente, ejercicio sentado, ya, reacondicionamiento y entrenamiento del paciente para realizar sus actividades de la vida diaria y recreativa, ¿no? Fisioterapia respiratoria, esto es lo que se hace, el método. Fisioterapia respiratoria, actividades de vida diaria, deambulación precoz con controles de función vitales, los que decía, marcha en su ambiente, información, nutrición, servicio social, apoyo psicológico continuo. Bien, ¿cuándo acaba la fase 1? ¿No? La fase 1 acaba con la prueba de esfuerzo, ¿ya? Que según protocolo determinado, limitada o prueba de esfuerzo no mayor a 65% de la frecuencia cardíaca submáxima, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco. Acuérdense que nosotros sacamos frecuencia cardíaca máxima es 200, en general 220 menos la edad, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, 40 años, 220 menos la edad, estamos hablando de 180. 180 es su frecuencia cardíaca máxima, ¿ok? Tú le haces una prueba de esfuerzo para llegar a la frecuencia cardíaca máxima o supramáxima, no. En cardiología, en medicina, en rehabilitación, no. En medicina deportiva, sí. Se puede hacer una prueba de esfuerzo máxima o supramáxima. Yo la he visto hacer y es una cosa bastante interesante. Pero lo que hacemos en medicina son, buscamos con la prueba de esfuerzo frecuencias cardíacas submáximas, ¿no? Diagnóstica al 85%, que es la que se hace clásicamente, la que hace clásicamente el cardiólogo, ¿ya? Pero en rehabilitación podemos hacer pruebas de esfuerzo submáximas pronósticas o funcionales al 65%, por ejemplo. Entonces, lo que marca el final de la fase 1 es la prueba de esfuerzo. Que normalmente lo que está en la teoría es que se debe hacer antes del alta. Sin embargo, en realidad el paciente se va de alta y se programa después la prueba de esfuerzo. ¿Okay? En la fase 2, tenemos la duración, ¿no? Desde la alta hospitalaria hasta el tercer mes, ¿no? Aquí vendría a ser desde el cierre, ¿no? Desde la prueba de esfuerzo al 65% de la frecuencia cardíaca submáxima, hasta el tercer mes, que es lo que dicen las guías actuales, pero pueden ser 3, 4 meses hasta 6 meses. No todos los pacientes avanzan al mismo ritmo, ¿no? La actividad en la fase 2 se trabaja entre 4 o 6 meses y el objetivo es el acondicionamiento cardiovascular en forma progresiva, lograr capacidad funcional en todas las actividades de la vida diaria, retorno a la familia y la comunidad. Ahí está lo que les decía, cómo se calcula. Pero ya en la fase 2, ¿ok? En la fase 2, nosotros, la forma de calcular la intensidad del ejercicio no es con la frecuencia cardíaca submáxima. Existe la fórmula de Carbonen, esta fórmula de Carbonen, que viene desde el año 1957 y está vigente hasta la actualidad, consiste en hallar la frecuencia cardíaca esperada o frecuencia cardíaca de entrenamiento o frecuencia cardíaca índice.
o frecuencia cardíaca objetivo, también hay distintos nombres para esto. Frecuencia cardíaca objetivo o frecuencia cardíaca de entrenamiento es lo que más utilizamos. Consiste en la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad. Fíjense que hay varios métodos, ¿ya? Hay varios métodos, ¿no? Pero lo que nosotros utilizamos es esto, casi siempre 220 menos la edad y ya está. Entonces, frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. O sea, la clave del Carbonen es que incluye la frecuencia cardíaca de reposo, porque como tú tienes que dosar el ejercicio físico basado en la frecuencia cardíaca y tienes que llegar a una determinada frecuencia cardíaca, no es lo mismo un paciente que tenga 50 latidos por minuto basal a un paciente que tenga 90 latidos por minuto basal. Si intentas hacer lo mismo en ambos, uno de los dos se va a complicar. Entonces tienes que individualizar, ¿ok? Para individualizar, necesitas en la fórmula la frecuencia cardíaca basal o frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, tú sacas la frecuencia cardíaca máxima, que va a ser la misma para todo el mundo, porque ese es 220 menos la edad, ¿no? Y le vas a restar la frecuencia cardíaca de reposo. Lo vas a multiplicar por un determinado porcentaje de trabajo o de esfuerzo. Y le vas a volver a sumar su misma frecuencia cardíaca de reposo, ¿ok? Entonces, ahí te sale la frecuencia cardíaca objetivo. Aquí, por ejemplo, un paciente de 30 años, que puede estar en un programa de rehabilitación cardíaca, insuficiencia cardíaca de cualquier etiología, una cardiopatía congénita, etcétera. O puede ser un infarto también, porque cada vez se presenta en gente más joven. Ya no es atípico ver pacientes con 30 y pico de años con infarto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, aquí para calcular la intensidad, estamos hablando de fase 2. Por ejemplo, de una persona de 30 años, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula. Frecuencia cardíaca menos la frecuencia de reposo, acá le sale 128. Si tiene 30 años, la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, 190, ¿no? 190 menos la frecuencia cardíaca de reposo es 62. No te lo dan, sí te lo dan, porque acá está. Acá, como le tienes que sumar la frecuencia cardíaca de reposo al final, acá le están sumando el 62. Así que sí sabemos que su frecuencia cardíaca es 62, ¿no? Entonces, 190 menos 62, 128. Ese 128 lo voy a multiplicar por la intensidad del ejercicio. Primero voy a trabajar con una intensidad del 60%. Así que la multiplico por 0,60 y le vuelvo a sumar su frecuencia cardíaca basal 62. Me sale 128 como frecuencia cardíaca objetivo. Ya. La frecuencia cardíaca de entrenamiento o frecuencia cardíaca objetivo es 128 en este paciente. Al 60%. O sea, la frecuencia cardíaca de entrenamiento al 60% es 128. ¿Ok? Y así empiezo, ¿ya? El ejercicio físico va a tener beneficio cardiovascular solamente cuando tú te encuentras entre el 70 y 80%. Algunos lo extienden un poco, ¿no? Hablan del 60 al 90% que tú vas a tener impacto cardiovascular. Si estás por debajo de eso, no vas a tener impacto positivo cardiovascular. Podrás tener un impacto en el peso, en la parte psicológica, en fortalecimiento muscular, en control de la glicemia, pero no vas a tener beneficio cardiovascular directo. O sea, para tener beneficio cardiovascular directo tienes que tener una frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca de entrenamiento entre 60 a 90%. Así que esto le sirve a cualquier persona. Si alguien quiere hacer ejercicio físico aerobio y estar seguro de que va a tener beneficio cardiovascular, entonces debería calcular su fórmula de carbono, ¿no? Ya, y ahí está, fíjense cómo avanza al 70, 80, 90. Nosotros podríamos empezar con 50% nada más, dependiendo del grado de riesgo del paciente. Y lo vas llevando al paciente progresivamente a niveles más altos de intensidad del ejercicio. Y te vas a guiar, o sea, durante la sesión de ejercicio físico cardiovascular, durante la sesión de terapia, el paciente bueno, tiene una fase de calentamiento, estiramiento, calentamiento, que siempre tiene que hacer, ustedes saben, si no el paciente se lesiona, y luego viene ya la fase de entrenamiento físico como tal, donde hace ejercicio aerobio, el paciente se monitorea, ¿no? Y ya le has calculado, porque eso lo calcula el médico, ¿no? Y lo colocas en su ficha. Entonces, el paciente va a tener una ficha donde le colocas la frecuencia cardíaca objetivo para esa sesión. Luego pasa con el fisioterapeuta y hace el calentamiento y posteriormente ya el ejercicio de entrenamiento como tal, aerobio,
puede ser una caminadora o una bicicleta estacionaria, y tienes que medir la intensidad del ejercicio con la frecuencia cardíaca, que es el parámetro objetivo. Y el parámetro subjetivo es esta escala de Borg. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál te vas a guiar? Las dos son importantes, ¿no? Las dos tienen que ir de la mano. Cualquiera que se altere primero o se alcance el objetivo primero, ya automáticamente hay que parar, ¿no? Entonces, la más importante al inicio, sobre todo de los programas, es la escala de Borg. Porque tú le puedes calcular a un paciente, esto que veíamos acá arriba, tú le puedes calcular, por ejemplo, ya, su frecuencia cardíaca objetivo para esta sesión es 128 latidos por minuto. Pero el paciente va en 115 latidos por minuto y ya está muy cansado en la escala de Borg, entonces ya debes ir parando el ejercicio. Entonces tú tienes que tratar de llegar a la frecuencia cardíaca objetivo o la frecuencia cardíaca de entrenamiento, pero también tienes que tener en cuenta la escala de Borg. Lo ideal es que llegues a los 128 y el paciente tenga un cansancio dentro de lo normal, ¿no es cierto? Pero a veces no se da eso por el condicionamiento que debe haber de todo el organismo y toda la respuesta que hay frente al ejercicio. Pero eso también se entrena y eso también va mejorando a medida que el paciente va avanzando con las terapias, ¿no? Ya, pero hay que tener en cuenta ambos parámetros, ¿no? El objetivo y el subjetivo, cuando estamos dosando y controlando el ejercicio. En la fase 2, el método, control de funciones vitales. Al inicio, sesión de ejercicio de tipo aerobio 2-3 veces por semana, idealmente 3, 45 minutos de duración, que incluye el calentamiento, que es un poco de estiramiento, calistenia, ¿no? Un poco de estiramiento, perdón, en el calentamiento, luego el ejercicio físico como tal, la calistenia, y luego la fase de recuperación o enfriamiento. Igual en paralelo estamos viendo el tema de nutrición, psicología, agentes físicos, por ejemplo, para manejo del dolor, si fuera necesario. Y el control se hace después de la fase 2, se hace con una prueba de esfuerzo hasta el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, el 75% de submáxima, ¿no? Acuérdense que marcaba el final de la fase 1 una prueba al 65% y el final de la fase 2 una prueba al 75%. Y entramos en fase 3, que es la fase de mantenimiento, que tiene una duración de 4 meses al alta hospitalaria. Es ambulatorio. Acá se trabaja de 7 a 12 METs. El objetivo de la fase 2 se trabaja de 4 a 6 METs y el objetivo es que el paciente complete 7 METs, ¿no? El objetivo, vigilancia y mantenimiento de acondicionamiento cardiovascular, evitar nuevos episodios clínicos, preparación para un programa domiciliario y formación de clubes, ya que esto es para la terapia de mantenimiento, ¿no? Entonces, en Cuba, por ejemplo, forman en el cardiocentro de La Habana, porque allá no se llama Instituto Nacional Cardiovascular, sino se llama Cardiocentro de La Habana, y cada provincia también tiene un cardiocentro. No son hospitales solamente cardiológicos, ¿no? El paciente hace fase 1, fase 2, y cuando completa la fase 3, ya termina el programa, forman clubes. Ahí, por ejemplo, el club que formaron ellos se llama Club Amigos del Corazón. Y ellos se siguen reuniendo, ¿no? Y a veces se les facilita instalaciones y a veces se les presta supervisión también. Pero lo que pasa es que a los pacientes les cuesta después de 4 o 6 meses desligarse, ¿no? Del programa. Y eso en parte es bueno porque eso también garantiza los resultados, ¿no? Porque sí se ha visto que tienes objetivos muy buenos y después, si ya no continúas con el programa, el paciente se desacondiciona rápido, ¿no? En el lapso de un año hay mucha gente que está desacondicionado. Eso es lo que obligó a buscar estrategias de terapias de mantenimiento. Una es la formación de clubes, otra es la telerehabilitación cardíaca, también es otra estrategia que se está explorando bastante en países del primer mundo que cuentan con esos medios ya para hacer telerehabilitación cardíaca como terapia de mantenimiento, ¿no? Y bueno, lo que se hace también en países donde eso está bastante organizado es trabajar adecuadamente con el nivel de atención primaria, ¿no? Para que haya un seguimiento adecuado de los programas de rehabilitación cardíaca a nivel comunitario.
Ya, fase 3, control de funciones vitales, sesión de ejercicio, calentamiento, calistenia, enfriamiento, bicicleta ergométrica. Ya, aquí el paciente tiene que haber tenido en la fase 2 un pulsómetro para medir la frecuencia cardíaca. El paciente entonces ya está totalmente entrenado y sabe cómo medir el ejercicio físico y cómo medir la intensidad del ejercicio, ¿no? Y cuando llega a la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Ya se le enseña a qué frecuencia cardíaca de entrenamiento debe llegar, cuál es la frecuencia cardíaca objetivo y cómo mantenerla, ¿no? Porque son de 20 a 25 minutos de ejercicio físico aerobio en los cuales si llegas a la frecuencia cardíaca objetivo, no necesitas continuar con el ejercicio a la misma intensidad porque de repente vas a subir mucho, entonces bajas un poquito el ritmo del ejercicio con el objetivo de mantener ahí en ese rango, ¿no? Si ves que está bajando, ya se está saliendo del parámetro, entonces igual aumentas un poquito la intensidad del ejercicio para mantener la frecuencia cardíaca de entrenamiento ese tiempo. Y el paciente ya está entrenado para eso, ¿no? Así que es algo bastante más estructurado, más formal, más científico también, que hacer ejercicio, porque ya sale a caminar 30 minutos, ¿no? Todos los días, ¿ya? Psicología, terapia ocupacional, actividades deportivas no competitivas y sociales. Y acá se hace una prueba de esfuerzo ya completa, ¿no? O sea, una prueba de esfuerzo diagnóstica, ¿ya? Se hace una prueba, ya no es pronóstico funcional, se hace una prueba de esfuerzo diagnóstica al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Ya. Este es un tratamiento, es un tipo de intervención y no está exenta de riesgos, ¿ok? Eh, hay, hay contraindicaciones que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Absolutas y relativas, hay cosas que puedes manejar, pero de los pacientes elegibles habíamos dicho que muy poquitos van, sobre todo aquí en el Perú no tenemos estudios realmente, pero calculamos que no pasa del 5 o 10% igual de los pacientes elegibles que deberían recibir el tratamiento, igual son gente que debe considerarse muy privilegiada. Pero aún así, pues pueden haber complicaciones, ¿no? Aunque tú elijas bien a los pacientes, estratifiques bien el riesgo, aún así pueden haber complicaciones y estas son fibrilación ventricular, parada cardíaca, episodios cardíacos fatales, muerte súbita, episodios anginosos, arritmias ventriculares no malignas, infarto no fatal, síncope, hipotimia, edema agudo del pulmón. El personal que se dedica a rehabilitación cardíaca debe estar entrenado en reanimación cardiopulmonar. El fisioterapeuta en lo básico, ¿no? Y los médicos en algo más avanzado, porque ya está demostrado que si ocurre un evento, una parada, algo, en lo que llamas a alguien a que asista al paciente, ya el paciente ya falleció. Entonces, tiene que ser de inmediato la respuesta, ¿no? Así que es un personal que tiene que estar adecuadamente entrenado para afrontar una eventualidad de este tipo, pero que tasas son bajísimas, ¿no? Las tasas de estas complicaciones son muy bajas y generalmente cuando se hace la evaluación retrospectiva se puede haber evitado. Porque los pacientes que se complican están en fase 2, por ejemplo, y que los pacientes que se complican por el efecto que induce el ejercicio aeróbico, son pacientes que ya tenían algún problema los días previos y que el médico o el fisioterapeuta no conversó con el paciente, ¿no? Cuando se conversa con el paciente, por eso hay que conversar con el paciente previo a cada sesión. Son pacientes que de pronto se infartan o hacen un paro cardíaco y después, cuando vas a ver, tú le dices, ¿y qué pasó? ¿Se había sentido mal? Sí, doctor, o no, sí, el día anterior y ya estaba con un poco de molestia en el pecho, pero una cosa leve, yo pensé que se me iba a pasar y no dije nada. Ya, pues, ¿no? O sea, se tenía que haber detectado ese caso, ¿no? Si el paciente tenía alguna molestia precordial, nuevo, ¿no? Tranquilo, o sea, no pasa nada si ese día no hace su rehabilitación cardíaca o hace su sesión y pasa una consulta médica de reevaluación a analizar bien clínicamente al paciente a qué se debe esa molestia que ha tenido el día previo o la noche anterior, ¿no? Entonces, son tasas bajísimas de complicaciones y la mayoría de ellas probablemente se podrían haber evitado si se interroga adecuadamente al paciente, ¿no?
Ya, conclusión. En conclusión, la rehabilitación cardiovascular brinda las herramientas para lograr un estilo de vida sano, sin complicaciones, más prolongada y de mejor calidad. Algo breve sobre rehabilitación respiratoria, porque se parece mucho, ¿ya? Van de la mano. Entonces, vamos a avanzar rápido aquí. Este es algo corto ya. La rehabilitación respiratoria, igual. O sea, es el concepto de rehabilitación aplicado a los pacientes con patología respiratoria. Es un programa multidisciplinar, cuidado del paciente con discapacidad respiratoria, es individualizado, diseñado para optimizar capacidad física y social y su autonomía. Eficacia. Bueno, aquí sí hay alguna pequeña diferencia con rehabilitación cardíaca. Dice, aunque la rehabilitación respiratoria tiene escaso efecto en el proceso fisiopatológico respiratorio primario y las pruebas de función pulmonar no cambian tras un programa de rehabilitación respiratoria, estudios bien diseñados han demostrado en pacientes con EPOC beneficios significativos en la capacidad de desarrollar ejercicios, a la tolerancia al ejercicio, en la calidad de vida, ¿no? En la disminución de la disnea y en un menor número de hospitalizaciones. Entonces, cuando tú, en un programa de rehabilitación respiratoria, cuando tú evalúas los parámetros de las pruebas de esfuerzo pulmonar, no ves cambio y podrías decir no sirve. Pero cuando tú evalúas otras áreas, ¿no? Sí hay un impacto positivo y por lo tanto sí está justificada la rehabilitación respiratoria. Hay como que una especie de beneficio indirecto. ¿No? Pero que para el paciente es muy directo en realidad, o sea, es sumamente beneficioso. Pero es diferente en la parte que yo decía, es diferente a la rehabilitación cardíaca, porque en rehabilitación cardíaca tú la objetivas, ¿no? O sea, tú la objetivas, tú ves la prueba de esfuerzo, no solo la prueba de esfuerzo, tú ves la fracción de eyección, o sea, puedes ver cómo pues, el corazón es un músculo, ¿no? Entonces, tú puedes objetivar la mejoría de la fracción de eyección, ¿ya? Y entonces, incluso puedes cambiar el grado eh, de insuficiencia del ventrículo, ¿no? Entonces, sí son parámetros de función cardiovascular que tú los vas a modificar directamente. Pero aquí no pasa lo mismo en rehabilitación respiratoria. Sin embargo, hay otros efectos beneficiosos que justifican ampliamente su utilización. Controlar y tratar los síntomas de la enfermedad, mejorar la función cardiorrespiratoria del paciente, mejorar la deambulación, mejorar la capacidad de realizar actividades, mejorar el estado emocional, educar a la familia, mejorar la supervivencia, retornar al puesto de trabajo, disminuir los costes sanitarios. Acá están las indicaciones y contraindicaciones. Fíjense las indicaciones: enfermedades obstructivas, restrictivas, no vamos a ahondar mucho en esto que ustedes lo conocen, otras causas. Típicamente, con buen nivel de evidencia, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero bueno, ahí están todas las indicaciones, ¿ok? Y hay contraindicaciones también, ¿no? Enfermedad cardíaca inestable, hipertensión pulmonar grave, enfermedad hepática avanzada, accidente cerebrovascular con déficit neurológico, esto es relativo, déficit cognitivo, ¿no? Una enfermedad psiquiátrica, enfermedad osteomuscular avanzada, avanzada te ponen acá como contraindicación, porque si no está avanzada, contrólalo, ¿no? O sea, trátalo para que el paciente pueda hacer su programa de rehabilitación respiratoria, que también tiene como piedra angular el ejercicio aeróbico. Eh, la evaluación del paciente candidato, bueno, hay que hacer una evaluación del grado de discapacidad, ¿no? Hay que evaluar se recomienda evaluar estas pruebas diagnósticas también. Y el tipo de programa, ¿no? Se puede hacer entrenamiento de resistencia a extremidades inferiores, ¿no? Con bicicleta estática, caminadora. Entrenamiento de resistencia a extremidades superiores en algunos casos, ¿ya? Entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de la musculatura ventilatoria, ¿no? Aquí se habla en rehabilitación cardiorrespiratoria, se habla de ejercicio de resistencia aerobia y ejercicio de resistencia a la fuerza, ¿no? Esas son las dos cosas que además van en combinación. No hablamos mucho de eso, pero también es interesante ver que hoy en día ya la evidencia científica apoya la combinación del ejercicio de resistencia aerobia y el ejercicio de resistencia a la fuerza. Son una combinación de ejercicio aerobio y anaerobio, ¿ok? Antes se decía, no, que el ejercicio anaerobio no tiene ningún beneficio y puede tener un efecto deleterio. Era una suposición fisiopatológica, como lo era en el año 1850, en el año 1800, 1900, como lo era una suposición fisiopatológica. Si un paciente tenía una cardiopatía, decirle, ¿sabes qué? No camines, no te pares, no hagas nada, porque como vamos a sobrecargar el corazón, te vas a complicar. Es una suposición fisiopatológica que fue refutada con evidencia científica, ¿no?
igual aquí, o sea, mucho tiempo se decía, no, solo ejercicio aerobio, por una suposición fisiopatológica. Ya la evidencia demostró que cuando tú combinas ejercicio aerobio y anaerobio, o sea, ejercicio de resistencia aerobia y ejercicio de resistencia a la fuerza, el beneficio es mucho mejor. Entonces ya los programas están estructurados para hacer ese tipo de combinación. Y revisión respiratoria. En los casos leves, solamente de educación y deshabituación del tabaco, por ejemplo, moderado, sí se hace todo completo, ¿no? Fisioterapia respiratoria, ejercicio respiratorio, ejercicio físico aerobio. Y grave, bueno, en los casos graves, no es que el paciente de repente no puede hacer la parte de ejercicio como tal, pero hay otras medidas del programa de rehabilitación como la terapia ocupacional, actividades de vida diaria, ¿no? Técnicas de ahorro energético, oxigenoterapia ambulatoria. Se trabaja también dentro de los programas de rehabilitación respiratoria. Y esta es la bibliografía, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que teníamos pendiente de la parte de rehabilitación cardiovascular y respiratoria. Áreas emergentes dentro de la rehabilitación cada vez están cogiendo más fuerza. En algunos países ya hay subespecialidad formal de rehabilitación cardíaca. En el Perú va a haber, ya se aprobó y dentro de no mucho seguramente va a haber, o sea, ya se aprobó que es una subespecialidad de 2 años dentro de otras subespecialidades que se han aprobado. Está la de rehabilitación cardíaca, que va a estar abierta para médicos cardiólogos y también para médicos rehabilitadores, ¿no? Algo similar a lo que actualmente ocurre con la subespecialidad de cardiología pediátrica, que está abierta para cardiólogos y para pediatras, ¿ya? Algo similar. Entonces, esta es la corriente en varios países por el impacto del nivel de evidencia, etcétera, ¿no? Y por la capacitación que se necesita. Y en muchos otros, bueno, existen diplomados, maestrías, al respecto y, bueno, médicos que se dedican solamente a trabajar en estas áreas, ¿no? Em, Bien, pero si el mensaje es que cada vez está cogiendo más fuerza y que a la luz de la evidencia, pues no solo el cardiólogo, sino cualquier médico que vea a un paciente con algún tipo de cardiopatía, debería prescribirle su programa de rehabilitación cardíaca, que en nuestros hospitales, en nuestro país, son programas que se desarrollan dentro de las unidades de medicina física y rehabilitación. Y como les dije en algún momento, en otros países hay unidades independientes de cardiología e independientes de medicina física y rehabilitación. Son unidades enteras, completas de rehabilitación cardíaca, a donde derivan a los pacientes para llevar a cabo todo este programa, todo este protocolo de tratamiento, ¿no? Pero en nuestro medio están dentro de los programas de medicina física y rehabilitación. En el INCOR, el programa está a cargo de una cardióloga y una médico de rehabilitación. En Almenara, el programa de rehabilitación cardíaca está dentro de medicina física y rehabilitación a cargo de una doctora. Y en el Rebagliati, lo mismo, a cargo de una doctora rehabilitadora. Y en el Rebagliati, el programa de rehabilitación cardíaca está dentro de medicina física y rehabilitación, también a cargo de una médico especialista en medicina física y rehabilitación. ¿Okay? Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a la clase teórica de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, si no, con eso hemos terminado. Y ya solamente pues decirles que voy a ver el tema de esto que me escribió el delegado sobre las clases para que se las envíen ya y estudien para el tema del examen final que ya está próximo, ¿no? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir aquí. Veo que no hay ninguna pregunta, así que con eso hemos terminado. Buenas noches con todos, nos estamos viendo, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Listo, buenas noches, nos vemos.